Agárrense bien porque el castillo de naipes del sanchismo, ese régimen construido sobre la mentira, la corrupción y la traición, está a punto de desplomarse. Hoy, en La Bandera, les traemos la crónica de un colapso anunciado, el relato de cómo los propios socios que sostienen a Pedro Sánchez en el poder ya están afilando los cuchillos y apostando por elecciones generales después del verano. Sí, han oído bien, la frase que resuena en los pasillos del Congreso, en las sedes de los partidos separatistas y en los despachos de la extrema izquierda es clara y contundente. Esto no aguanta. Sumar, PNB, ERC, Junts. El grueso de los partidos que se consideran socios del gobierno empiezan a calentar los motores electorales. Ya no se fían de Sánchez, ya no creen en su magia ni en sus efectos especiales. Algunos, como el ínclito Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, coinciden en calificar al presidente de tocado por los escándalos de corrupción que le acorralan a él, a su mujer, a su hermano, a sus ministros y a la cúpula de su partido. Y todos, absolutamente todos, esperan más audios y más datos comprometedores para el Ejecutivo a corto plazo. Saben que la UCO sigue trabajando, saben que la justicia, aunque lenta, avanza, y saben que la podredumbre socialista no tiene fondo. Por ello, españoles, entre los socios del sátrapa, se ha instalado la sensación, la certeza, de que pronto se celebrarán elecciones generales. Las fuentes consultadas por los medios vaticinan que se celebrarán después del verano. Pero, ojo al dato, detallan que la convocatoria no se deberá a la presión de los socios. No se crean ustedes que estos van a tener un ataque de dignidad repentino, sino al colapso interno del sistema de poder construido por Pedro Sánchez a lo largo de estos años. Su propio chiringuito, su propia red clientelar y mafiosa, se está desmoronando desde dentro. Los socios de Sánchez esperan. Ganan tiempo, no quieren dar pasos en falso, son zorros viejos de la política. Pero coinciden en que si la crisis que se abrió con el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, ese que siguió a las informaciones sobre el corrupto Ábalos, desemboca en la financiación irregular del PSOE, se superará una línea roja. Esto, o que salgan audios y mensajes comprometedores del propio Pedro Sánchez o de figuras destacadas de su gobierno, como la vicepresidenta María Jesús Montero o la mismísima esposa del presidente, Begoña Gómez. Ahí es donde pondrían el límite. Nadie sabe hasta dónde puede llegar el escándalo. Pero se ha instalado la idea de que la espiral de corrupción no acaba en los 3 dirigentes socialistas ya investigados, Ábalos, Koldo, Cerdán. Saben que llegan tiempos convulsos. En definitiva, que el temporal será imposible de capear para el sátrapa. La incertidumbre se traduce en crisis gubernamental y, sobre todo, va creciendo la idea de que esta vez Sánchez no podrá superar el escollo. Y este es un dato clave, españoles, porque está en juego la supuesta infalibilidad del presidente, ese aura de superviviente, de escapista, un elemento que sus socios siempre han valorado para garantizarle su apoyo. Si pierde esa magia, si se le ve vulnerable, sus socios no dudarán en abandonarle a su suerte. Y a medida que emergen la soledad y la debilidad de Sánchez, cada socio saca sus propias conclusiones y empieza a mover ficha. Junts per Catalunya, los golpistas de Puigdemont, por ejemplo, se cierran en sus despachos parlamentarios para, con bolígrafo y papel, redactar el listado de exigencias a un presidente debilitado. Quieren aprovechar su agonía para sacarle hasta la última gota de sangre. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya lanzó un mensaje en ese sentido el pasado miércoles. No sé cuánto tiempo queda a la legislatura. Creo que nadie lo sabe, pero creo que tenemos que aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo para seguir chantajeando y consiguiendo más prebendas a costa de España. Y Bildu, los herederos de ETA, están instalados en la misma posición, aunque ahora cierran filas con Sánchez, porque los abertzales entienden que la gravedad de la situación permitirá abordar medidas contundentes. ¿Qué medidas? ¿Más acercamientos de presos etarras? ¿Más impunidad para los terroristas? ¿Más concesiones al separatismo vasco? Con esta gentuza, todo es posible. Sumar, ese conglomerado de comunistas, ecologistas de salón y vividores varios, en cambio, apuesta por la teatralidad y los gestos. El miércoles, su líder, la ministra Yolanda Díaz, no acudió al Congreso como protesta por el ninguneo de Sánchez hacia ella. Puro paripé. Los líderes destacados de la formación, esos que actúan en el Congreso como parte del núcleo duro de Díaz, sostienen ante los suyos que no están preocupados. Afirman que no dejarán el gobierno, porque se entendería que son los culpables del fracaso de la legislatura, cuando quieren que sea el PSOE el que resulte escaldado por los escándalos. ¿Qué nivel de cinismo? Y niegan que haya debate interno sobre ello.
aunque otros cuadros y afines empiezan a mirar con asombro a sus dirigentes nacionales. No se creen sus propias mentiras. Compromís, por ejemplo, esos nacionalistas valencianos, está debatiendo si salir o no del grupo parlamentario de Sumar y al mismo tiempo pide a Sánchez convocar una cuestión de confianza. Y podría no ser la única facción que debata sobre la permanencia en Sumar. Los catalanes de los comunes amagan con una salida del Ejecutivo, postura que el sector de Díaz tacha de folclore, e Izquierda Unida espera a la cumbre de la OTAN del 24 de junio para lanzar su ofensiva. El gallinero está revuelto. Muchos de estos sectores que participan en Sumar creen que ante una posible escalada de las informaciones comprometedoras con el Ejecutivo, es probable que Sánchez no aguante y que tenga que convocar un adelanto electoral. No excluyen dimisiones. Según las fuentes de Sumar consultadas, los mensajes que reciben del área socialista son de pesimismo y rendición, incluso entre personas activas en la Moncloa pertenecientes al núcleo duro del presidente. Por eso Sumar se prepara para unas elecciones a finales del verano o comienzos de otoño, a pesar de que Sánchez insiste en que agotará la legislatura hasta 2027. Nadie le cree, pero los socios niegan que ellos vayan a dinamitar la legislatura. Dicen que será el entorno y los grupos de presión que rodean a Sánchez los que le forzarán a salir del gobierno para salvar al PSOE. La idea de Sumar se puede resumir en esperar a que Sánchez se cueza en su salsa y acabe dimitiendo por presiones internas. De esta forma, como publicó este diario, los más optimistas en el bando de Díaz creen que Sumar pueda incluso recuperar fuelle demoscópico gracias a su proyección como izquierda limpia. ¡Qué ilusos! Si están hasta el cuello en el mismo fango. Esta es la previsión que hacen en Sumar, donde sustancialmente han decidido esperar a los acontecimientos, con la convicción de que si las informaciones polémicas suben de tono, será el propio presidente socialista el que se verá obligado a tirar la toalla. Podemos, en cambio, esos que fueron purgados por Yolanda Díaz, es el único que ha decidido lanzarse ya contra el gobierno. Habla de caso PSOE y avisa a Sánchez de que podría no apoyarle en una moción de confianza. Pero los morados también evitan pedir elecciones. Su estrategia pasa por esperar, convencidos de que cuanto más tiempo dure la agonía de Sánchez, mejor será para su remontada en el espacio de la izquierda. Pura carroña política. ¿Ven el panorama, españoles? Un presidente acorralado por la corrupción, abandonado por la magia, dudado por su propio núcleo duro, y con unos socios que ya están preparando el festín para repartirse sus despojos. Unos esperan a que se cueza en su salsa, otros le exigen más prebendas, otros amagan con irse pero no se van. Todos ellos, eso sí, coinciden en que el sanchismo tiene los días contados. Y mientras esta guerra de navajas se libra en las alturas del poder, los españoles seguimos sufriendo las consecuencias de un gobierno en descomposición, de un país paralizado por la corrupción y la inestabilidad. Pero que no se preocupen, que desde la bandera seguiremos aquí, contándoles cada detalle de este hundimiento hasta que caiga el último de ellos. Porque España no merece esta agonía. Lo que hemos desgranado hoy no es una simple crisis de gobierno. No, es la crónica de un hundimiento, el relato del colapso interno de ese castillo de naipes llamado sanchismo, construido sobre la mentira, la corrupción y la traición a España. Los propios socios que sostienen a Pedro Sánchez en el poder, esos que han sido cómplices de sus fechorías a cambio de migajas y privilegios, ya no se fían. Están calentando motores para unas elecciones después del verano, no porque les haya entrado un ataque de dignidad, sino porque ven que el barco se hunde y quieren salvar los muebles. Saben que la riada de corrupción que ahoga al PSOE, Koldo, Ábalos, Cerdán, Begoña, El Hermano, Armengol, Torres. La lista es interminable. Es imparable. Saben que lo peor está por llegar, como admiten desde la propia Moncloa. Saben que la magia de Sánchez se ha esfumado y que su imagen de líder infalible se ha hecho añicos. Unos, como Junts o ERC, afilan los cuchillos para exigir más prebendas a un presidente debilitado. Otros, como Bildu, ven una oportunidad para avanzar en su agenda de destrucción nacional. Y en ese gallinero llamado Sumar, mientras Yolanda Díaz hace teatro, otros debaten si abandonar el barco antes de que se hunda del todo, esperando que Sánchez se cueza en su salsa para intentar pescar en río revuelto. Incluso Podemos, desde la irrelevancia, amaga con no apoyar al sátrapa. ¿Y qué nos dice todo esto, compatriotas? Nos dice que el fin del sanchismo está cerca, que la presión de la corrupción, la desconfianza de sus socios y el hartazgo del pueblo español están llevando a este régimen al borde del precipicio. Pero no nos engañemos. Sánchez no se irá por las buenas. Se aferrará al poder con uñas y dientes, intentará nuevos efectos especiales, nuevas cortinas de humo. Por eso, ahora más que nunca,
Es necesaria una oposición real, firme y sin complejos, que no le dé ni un respiro, que exija responsabilidades y que ofrezca a los españoles una alternativa de esperanza. Ahora, yo les pregunto a ustedes, españoles de bien, a los que ven con indignación cómo este gobierno se desmorona entre escándalos de corrupción. ¿Vamos a permitir que esta agonía se prolongue indefinidamente mientras España sigue sufriendo las consecuencias? ¿Creemos que los socios de Sánchez, esos que solo miran por sus intereses particulares, van a ser la solución? ¿No es hora de que el pueblo español tome la palabra en las urnas y mande a este gobierno de corruptos y traidores al basurero de la historia? ¿Estamos dispuestos a luchar por una España limpia, próspera y unida? España no puede esperar más. España necesita un cambio radical. Necesita un gobierno que defienda los intereses de los españoles, no los de una banda de corruptos y sus socios separatistas. Españoles, la caída del sanchismo es inevitable, pero depende de nosotros acelerarla y construir la España que merecemos. Destruyan ese botón de like si están hartos de la corrupción sanchista y quieren elecciones ya para echar a esta mafia del poder. Inunden los comentarios con su repulsa al gobierno de Sánchez y su exigencia de un cambio real para España. Que se oiga el clamor de la España que no se rinde. Compartan este vídeo para que todos los españoles sepan que el sanchismo se hunde y que la esperanza está en nuestras manos. Y si aún no son parte de esta trinchera de la verdad, suscríbanse a La Bandera y activen la campanita. Porque aquí seguiremos luchando, sin descanso, hasta ver a España libre de esta pesadilla. No se dejen engañar por los cantos de sirena de quienes quieren alargar la agonía. El cambio es posible, y juntos lo vamos a conseguir.